Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, codiscípulos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Listos? Pues yo sí. Me encanta estudiar el Evangelio de Juan. Bueno, claro que me encantan las escrituras, pero en particular este Evangelio de Juan me fascina porque aquí, más quizá en cualquier otro lugar de la Biblia, puedo ver al Jesús histórico, el Jesús que andaba sobre este planeta, el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que resucitó, el Jesús que vive en el cielo. Esto sí me fascina. Y ahora que en esta ocasión estamos en Juan capítulo 14, vamos a comenzar con el versículo 15, por favor, para que alisten sus Biblias, sus celulares. No sé cómo es que estés leyendo la Biblia, pero en este momento quiero que entiendas la escena. Muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia estamos pensando en lo que estamos leyendo como si fuera nada más una historia o como decimos a veces pura película. Pero lo que estamos viendo acá, amigos, es la verdadera realidad. Es precisamente lo que pasó y es la razón por la cual tú y yo estamos aquí el día de hoy. Así que en este momento, imagínate la escena. Los 12, después de andar 3 años y más con Jesús, dependiéndose de Él para todo, ahora poco a poco están empezando a darse cuenta de que realmente Jesús se les va. Y sus cabezas están girando, están luchando para entender lo que todo esto significa, porque no lo captan todavía. Han terminado su última cena y Judas Iscariote, el traidor, ya está tratando de entregar a Jesús a las autoridades. Y Jesús les está hablando en el aposento alto, les está hablando por lo que él sabe será la última vez. Hasta aquí, en la noche de esta última cena, Jesús ya les ha dado 3 promesas espectaculares. Les ha prometido un lugar permanente, eterno. Y les ha dicho que Él va a responder a sus oraciones en su nombre. Y además, Él les ha prometido que ellos harían obras más grandes de lo que Él ha hecho. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Me imagino que tú y yo hasta el día de hoy tendríamos la misma pregunta. Pero todo esto y cómo se hará depende de la promesa más notable de todas que Jesús les da a sus discípulos en este pasaje que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver lo que dice Juan en este punto, comenzando en Juan capítulo 14 y el versículo 5. Les voy a leer. Jesús está hablando. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán.
En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Buena pregunta, ¿no? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que yo les dije: voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora se lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Ahora, ¿qué está pasando aquí en este pasaje? Honestamente, este pasaje nos revela unos principios verdaderamente transformacionales. Al menos así han sido para mi propia vida. Es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hay un principio que se ve en el versículo 15, por favor, cuando el Señor dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora, momentito. Nosotros que vivimos en el occidente, luchamos para entender en contexto lo que Jesús está diciendo. Nosotros que vivimos en una cultura basada en culpa y juicio y inocencia y todo esto, nosotros escuchamos estas palabras y estamos pensando, bueno, lo más importante entonces es obedecer sus palabras. Y si puedo lograr obedecer sus palabras, entonces posiblemente puedo lograr amar a Jesús de verdad. Si eres judío, discípulo de Jesús en el primer siglo, no lo ves así. Al contrario, Jesús está hablando de causa y efecto. En el occidente nosotros pensamos que la causa es obedecer su palabra y efecto es amar. Pero lo que el Señor de verdad está diciendo es simplemente que la causa es amar a Él, adorar a Él, verdaderamente adorar a Él, amándolo. Esta es la causa y el efecto. El resultado es obedecer su palabra. Este principio es fundamental a lo que es el andar cristiano. Entender que el Señor nos acepta, no basado en nuestras obras ni en nuestra obediencia, sino Dios nos acepta a causa de lo que hizo Jesucristo en su muerte en la cruz y en su resurrección. Y si nosotros llegamos a entender esto y por lo tanto amamos a Él porque Él nos ha amado a nosotros, el resultado es que vamos a obedecer
sus palabras. Pero cuando tratamos de hacer esto en nuestra fuerza, no es que tengo que obedecer, y cualquier falla, entonces viene la culpa, y con la culpa se deshace la relación, y luchamos, en vez de entender que precisamente porque es imposible en nuestra fuerza obedecer su palabra, por eso vino el Señor Jesús, y por eso murió, por eso resucitó. ¿Para qué? Enamorados de Él y con Él en nosotros, por fin es posible, natural y normalmente, obedecer sus palabras. Y por esto, en el versículo siguiente, Jesús da la promesa que explica lo que acabo de decirles. Versículo 16, cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esto es como se hace. Por esto podemos realizar estas promesas de Jesús. ¿Y quién es este otro consolador? Pues es otro consolador al igual que Jesús. En versículo 16, cuando él habla de otro consolador, elon es la palabra griega y implica mucho más que la palabra otro en el castellano. Nosotros podemos decir que, bueno, ese es mi equipo, aquí tengo a Juanito y tenemos a otro que es Felipe y tenemos a otro más que es Marcos. No. Esta palabra específicamente quiere decir otro del mismo tipo. Es decir, otro al igual que Jesús. Y este otro no es un poder nada más, es una persona y tiene personalidad. Ahora fíjate que si fuera él solo un poder, podrías estar lleno de este poder y lleno de orgullo a la misma vez, porque es tan solo un poder. Pero si él es Dios, la persona de Dios, con la personalidad de Dios, estar lleno de Él es estar controlado por Él. Él es el consolador. Esta palabra paráclito, es decir, uno que se queda a tu lado, tu defensor, tu guía. Cualquier cosa que Jesús hizo por ellos, el consolador ahora lo hará. Y para nosotros también. Y dice Jesús vivirá con ellos para siempre. Y otra cosa importante acá, el Señor dice, aquí en versículo 16, que esto no es el resultado de nuestra oración, sino es la oración de Jesús al Padre. ¿Cuál es la probabilidad de recibir la contestación de la oración de Jesús al Padre? Increíble, asombroso, lo que estamos viendo acá. Así que Él es el otro consolador, pero también Él es el Espíritu de verdad. Versículo 17 que sigue. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece, tiempo presente, permanece con ustedes y está en ustedes. De nuevo les digo que no es un poder místico, Él es
el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Y aquí vale hacerles la pregunta, ¿y quién es la verdad? ¿Qué vimos en versículo 6 del mismo contexto, capítulo 14? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Este Espíritu es el Espíritu de verdad. Es decir, Él hará todo por ellos que Jesús hizo y más. Y Él morará permanentemente con ellos y en ellos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, es el Espíritu en nosotros para siempre, según la oración de Jesús mismo. Y no dependiendo de nuestra obediencia, ni lo que hacemos, ni lo que no hacemos, es porque el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad. Cuando nosotros somos controlados por este Espíritu, vamos a obedecer normal y naturalmente sus palabras, porque es el Espíritu de Él, no el Espíritu de nosotros. El enemigo quiere convencernos de que todo depende de nuestro espíritu. No. Que todo depende de nuestras obras. No. No. Él es el Espíritu Santo. El otro consolador, el Espíritu de verdad. Y ahora vamos al versículo 26 por un momento, cuando el Señor dice, pero el consolador, y para que no haya duda, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Mira, tú y yo nunca seremos todo lo que Dios quiere que seamos, a menos y hasta que aprendamos a vivir en el Espíritu Santo, sensibles a su voz y bajo su control. ¿Qué hace este Espíritu, este Consolador? Pues para comenzar, Él reproduce el carácter de Jesucristo en nosotros para siempre. Es lo que dice Juan 14, los versículos 16 y 17 que acabamos de ver. Así es como Cristo vive dentro y a través de nosotros. Y todo esto está arraigado en la resurrección de Jesús. Escuchen el versículo 18 al versículo 20. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Este Espíritu también nos enseña todo lo que necesitamos saber. Versículo 17, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes.
Versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y además nos da paz interna, profunda, completa. Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, se lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Paz, paz. Y cuando esta paz no se manifiesta en mí, ¿qué pasa? Ya no estoy bajo el control del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el otro Consolador. Una paz sobrenatural. Y fíjense que Jesús en este momento está demostrando esta misma paz al dirigirse a la cruz sabiendo él todo lo que le va a pasar. ¿Y qué tiene? Paz. Le acusan, paz. Le atacan, paz. Le golpean, paz. Está en la cruz, paz. Amigo, ¿por qué es que a menudo lo que estamos viendo acá nos parece irreal? Me imagino que entender estas palabras fue tan difícil también para sus 12 esa noche. Todo esto pasando, Judas Iscariote saliendo y sabiendo que las autoridades los buscaban y esto y las palabras de Jesús anunciando su muerte irreal. Y para nosotros que estamos leyendo lo que pasó 2000 años y más después, para nosotros también es un poco irreal porque, como digo, a veces nos parece una película, una historia, aunque tenemos mucha reverencia y todo esto, entendemos los datos intelectuales mucho mejor que los 12, porque ya tenemos la ventaja de la historia y todo esto, pero, amigos, nosotros vivimos en una cultura sobre la base de lo que podemos ver y entender intelectualmente. Y esta es la base de la buena pregunta de Judas, no el Iscariote, en versículo 22, cuando dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Señor, explícamelo, pues no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el mundo no te ve, pero nosotros sí? Señor, perdona, pero no te entiendo. Judas, al igual que nosotros, no podía ver más allá de lo físico en este momento. Decimos hoy día a veces, ver es creer. Y así es el caso de Judas en este momento. Ver es creer. ¿Cómo pudieron ellos, los discípulos, verlo a él y otros no? Judas está hablando de ver de una manera totalmente diferente
Pero el principio bíblico es el siguiente. Creer es ver. Nosotros hoy día decimos, ver es creer. Hasta que lo veo, no lo creo. Pero el principio bíblico es al revés. Creer es ver. Y en este caso ver lo sobrenatural, lo invisible, lo no tangible. Porque creemos que la obediencia nuestra es lo que activa estas promesas de Jesús, porque yo puedo ver tangiblemente lo que hago, pero la realidad es que el amor, la verdadera adoración, es lo que activa las promesas y nuestra capacidad para obedecer sus palabras. Yo no tengo la capacidad para obedecer, pero si amo a Él de verdad, y no es decir que no, jamás, nunca voy a pecar ni tomar decisiones equivocadas, etc. Pero si yo amo a Él y su espíritu que vive dentro de mí me controla, entonces tengo la capacidad para obedecer sus palabras. Porque la capacidad no es mía, es la capacidad del Espíritu dentro de mí. Y la pregunta es, ¿qué viene primero? ¿Obediencia o amor? Si es obediencia, entonces es imposible. Es imposible. Pero si primero viene el amor, entonces todo es posible. Nuestra cultura de culpa, juicio, a veces nos impide a entender lo que Jesús está diciendo en esta ocasión y otras más. Aunque predicamos la salvación por la gracia, no por obras, es muy interesante cómo es que después de poner nuestra fe en Jesucristo, muchos queremos vivir por obras y no gracia. Y todo depende de nuestra obediencia. Y por eso lo que sucede en nuestras congregaciones muchas veces cuando el pastor tiene esta imagen de perfección, que no tiene pecado, que tiene décadas sin pecado, lo que fuera, que es un superhumano, y los pobres que se congregan están pensando, ¿y cómo lo hago? Porque no sé qué. Y lo que pasa, poco a poco llegan a poner la misma máscara que el pastor se ha puesto hace muchos años, para cubrir la culpa de no poder obedecer. Ponemos la máscara, que resulta en la hipocresía, que resulta en quebrar nuestra comunión con Él. Y luego estamos solamente pasando por el rito. Aunque decimos que no tengo una religión, tengo una relación con Cristo. Y puedes decirlo todos los días, pero no puedes en verdad obedecer sus palabras sin el control del Espíritu que vive dentro de nosotros para siempre. Para siempre. No se nos va en los momentos de desobedecer. No, siempre está en nosotros. Lo que pasa es que en vez de someternos a su control, tomamos la decisión equivocada de hacer algo en nuestra propia esfuerzo. El Espíritu Santo se nos deja. Jesús dijo, nunca les voy a dejar huérfanos. Les doy el Espíritu de verdad, otro consolador, el Espíritu Santo, que vivirá en ustedes para siempre. La pregunta es,
Queremos andar por este peregrinaje terrenal siempre cayendo, siempre con culpa, siempre con fracaso, siempre con las consecuencias de malas decisiones y todo esto. ¿O queremos aprender mejor cada día? Amar a Él. Profundizar nuestra comunión con Él. Cada día entregarnos al control de Él. Y saber lo que es vivir una paz en medio de un mundo de turbulencia. ¿Cómo esto se vuelve real para mí? Es cuando me comprometo a mostrar mi amor por Jesucristo y entender que es mi amor por Él que me hace posible obedecer sus palabras. Y aprendo a permitir que el Espíritu Santo revele el carácter de Cristo en mí al aprender las palabras de las Escrituras y por Él poder vivir estas palabras. En mis primeros años como creyente, en mi juventud, yo luchaba para entender este poder del Espíritu Santo, pensando que era el resultado de algo que yo tenía que hacer. Y luchaba también con la culpa, aún después de haber sido perdonado. El lugar para comenzar, para cada uno de nosotros, es estar seguro de ser discípulo de Jesucristo por depositar nuestra fe en Él como Señor y Salvador. Amigos, si es algo que no lo entiendes, habla por favor con alguien. Algún líder, algún creyente, algún pastor, alguien que te pueda explicar lo que es nacer de nuevo, como dijo el Señor Jesús. Experimentar esta salvación. Pero después hay que entender, según Efesios 5:18, que el plan de Dios es que aprendamos a ser llenos del Espíritu Santo, utilizando las palabras de Pablo. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero como decía yo hace poco, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Pues tengo que entender lo que es tener comunión con Él a base del perdón que recibimos tiempo pasado, debido a la resurrección y no debido a nuestras obras de obediencia. Les voy a leer el primer capítulo de la primera carta que escribió Juan, el mismo autor de este evangelio, porque en realidad el primer capítulo de Primera de Juan explica a fondo lo que Jesús estaba enseñando esa noche en el aposento alto. Juan 1, comenzando desde el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocantes a la palabra de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. Les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Ahora Juan está diciendo, estoy hablando de algo histórico, algo real, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con las manos, es decir, el mundo tangible de lo que podemos ver, pero estoy escribiendo estas palabras para que ustedes que nunca han tenido la oportunidad de estar físicamente con Jesús puedan tener la misma comunión. ¿Cómo es entonces? Él dice, siguiendo acá en versículo 3, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
andando en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo tengo que obedecer. No, momentito. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia tiempo presente continuo de todo pecado. ¿Por nuestras obras? No, por andar en la luz, por tener comunión con Él. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, ¿tengo que ir al sacerdote? No, confesar quiere decir en este contexto reconocer, admitir. Si confesamos, si reconocemos, si admitimos nuestros pecados, si decimos, Señor, no soy capaz, no puedo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso Juan se llama a veces el apóstol del amor. Él es que va a decir en capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Dios no es obediencia, Dios es amor. Lo encontramos en el amor. ¿Cómo lo hago? La misma carta, primera de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Dónde aprendió Juan eso? Juan 14, la noche de la última cena, en el aposento alto, la promesa de Jesús. Si pedimos cualquier cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabemos que tenemos cualquier cosa que pidamos. Esa es la confianza que tenemos. Si yo le pido ser controlado por su espíritu, ¿qué me va a decir? No, espera, hijo, espérame. No, tengo confianza. Tengo confianza que Él me va a controlar. Si no, Él es mentiroso, como dijo en el primer capítulo. Esta es confianza. Señor, me entrego. Señor, quiero que tú me controles, que tu Espíritu Santo me llene. Todo esto es basado sobre un principio que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, dice Pablo a los colosenses, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo lo recibimos? ¿Por obras o por gracia? ¿Cómo andamos en Él? ¿Por obras, por obediencia o por gracia? ¿Y el resultado? El fruto de esto, Filipenses, o digo Gálatas 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que obedecer, es la implicación. Es decir, es algo que viene de adentro. Y no dice frutos, sino fruto singular,
Porque si el Espíritu controla, este es el fruto. No es que voy a trabajar en el amor, me falta un poco de paz y estoy buscando más cosas. No, no, no. Estás pensando en obras. La cosa es corresponder su amor, devolverle su amor y adoración sincera. Tener esta comunión con Él, que dice Juan en el primer capítulo de Primera de Juan. No buscando todo sobre tu intelecto, tu conocimiento, los datos que puedes de la Biblia. No, es comunión con el Cristo resucitado. Tener una relación con Él. Es la esencia de lo que es ser discípulo de Jesucristo. Y amigos, si esta paz, si este fruto no es una realidad en tu vida, primero hay que contestar la pregunta, ¿soy creyente de verdad? Y si puedo contestar que sí, entonces tengo que entender que el Espíritu Santo no me ha dejado, está en mí para siempre. Lo que pasa, yo estoy tratando de controlar mi propia vida, demostrar que puedo obedecer sus palabras, cuando la realidad es que no lo puedo. Tengo que entregarme a Él y descansar en sus brazos, bajo su control. Este libro de Juan es un libro en que uno puede profundizar su comunión con el Jesús resucitado. Mi oración, mi esperanza, es que tú y yo cada día más podamos crecer en esta comunión. ¿Qué libro, eh? Aquí nos vamos a ver de hoy en 8 y vamos a seguir estudiando este capítulo tan profundo, tan poderoso. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces.